A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. En el siglo XIX, un joven y una joven que no se conocían y que vivían en pueblos muy cercanos, emigraron, cada uno por su lado, de Rusia a los Estados Unidos. Por esas jugarretas que tiene la vida, ella y él se conocieron en aquella nueva tierra que habría de adoptarlos como ciudadanos. Y entonces, claro, se casaron. Y de aquella unión nació un pequeño al que llamaron Irving Wallace. con el paso del tiempo, este niño se hizo adolescente y a los 15 años escribió y publicó su primera obra. Cuentan que cuando este escritor publicaba sus libros, los psicólogos y los psiquiatras se quedaban sin trabajo durante un tiempo porque era tal la ansiedad por la lectura que el público no pensaba en nada distinto. El público lector no tenía tiempo para deprimirse ni para pensar en los problemas de cada día, porque abrir las páginas de sus libros y encontrar sus historias cortas, vibrantes, llenas de imaginación, era una alegría para el espíritu y el mejor remedio contra la depresión. Pero sus libros nunca fueron escapistas. Las historias de Irving Wallace eran de la vida real, de las que acontecen a todas las personas a la vuelta de la esquina. Irving Wallace, el hombre que vendió más de 250 millones de libros en todos los idiomas, estaba naciendo un día como hoy, 19 de marzo de 1916, y celebramos su cumpleaños recordando una frase suya. Debemos llegar a ser nosotros mismos, sin miedo a estar equivocados, y eso es más admirable que la fácil cobardía de someternos a la mayoría. Feliz cumpleaños, gran escritor y maestro. Feliz cumpleaños, Irving Wallace. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presente edición de este jueves 19 de marzo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net. Además, en Facebook como Telesucesos Quito y en YouTube como Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Ecuador y Japón exploran acuerdo comercial para impulsar exportaciones a Asia. Ecuador flexibilizará creación de sindicatos. Esto es lo que establece el acuerdo comercial con Estados Unidos. Colombia y Ecuador se reunirán en Lima para zanjar crisis diplomática, según medio colombiano. Juez rechaza solicitud de asilo de Liam Conejo y el caso entra en proceso de apelación. Consejo Metropolitano aprobó la implementación del Sistema Integrado de Recaudo. Quito amplía la restricción para transporte pesado en la Simón Bolívar y en la Ruta Viva. El editorial será de Roberto Aguilar. Lo del pijama iba en serio. Tendremos entrevistas con Omar Guerrón, dirigente nacional del transporte del Carchi, acerca de la situación real del transporte pesado en el Carchi. Paco Moncayo, por su parte, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, habla acerca de las denuncias del presunto bombardeo de Ecuador a Colombia. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Ecuador y Japón exploran acuerdo comercial para impulsar exportaciones a Asia. Ecuador busca consolidar un acuerdo comercial con Japón, la cuarta economía del mundo, con el objetivo de diversificar sus mercados hacia el Asia-Pacífico y atraer inversión productiva de largo plazo. El interés fue ratificado por autoridades de gobierno y representantes del sector empresarial durante un encuentro bilateral celebrado el pasado 18 de marzo en Quito, con la participación de la Embajada de Japón en Ecuador y la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Japonesa.
Las exportaciones ecuatorianas hacia Japón han superado los $300 millones anuales en los últimos años, con una tendencia creciente en productos no petroleros como camarón, banano, cacao, flores y productos del mar. Según el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano CEE, Juan Carlos Navarro, la relación comercial entre ambos países es altamente complementaria. Ecuador exporta alimentos, agroindustria y productos primarios de alta calidad, mientras Japón provee maquinaria, tecnología, equipos industriales y bienes de capital. Navarro destacó que el interés japonés por Ecuador no se limita a lo comercial. Según él, Japón ve al país como un socio confiable en sectores clave, especialmente en alimentos, productos sostenibles y cadenas de suministro estratégicas. Un acuerdo comercial permitiría reducir barreras arancelarias, facilitar el acceso a un mercado de alto valor y generar condiciones para atraer inversión japonesa hacia sectores estratégicos del Ecuador. La negociación cobra impulso tras la visita oficial del presidente Daniel Noboa a Japón, realizada entre el 26 y el 29 de agosto del 2025, cuando se sostuvo una reunión estratégica con Keidanren, la mayor organización empresarial japonesa. Ecuador flexibilizará creación de sindicatos. Esto es lo que establece el acuerdo comercial con Estados Unidos. El acuerdo de comercio recíproco firmado entre Ecuador y Estados Unidos el 13 de marzo del 2026 también contempla compromisos para Ecuador en el ámbito de los sindicatos. Según el artículo 2.14 del documento, bajo el título Legislación laboral y otras medidas, se establece el compromiso de Ecuador para garantizar la legislación y la práctica que proteja los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Para ello, el país deberá, entre otras cosas, reducir el número mínimo de trabajadores necesarios para conformar un sindicato, permitir y proteger la formación y el registro de sindicatos sectoriales y de rama, simplificar los requisitos de registro sindical y registrar los sindicatos de manera oportuna, eliminar el requisito de nacionalidad ecuatoriana para ser miembro del comité de empresa, prohibir y sancionar la discriminación antisindical, investigar y enjuiciar de manera eficaz y expedita los casos de violencia antisindical o amenazas de violencia contra sindicalistas. Consejo Metropolitano aprobó la implementación del Sistema Integrado de Recaudo. Con 16 votos a favor, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó en sesión extraordinaria una ordenanza reformatoria que implementa el sistema integral de recaudación en la ciudad. Con esta medida, el metro, el trolebús y la ecovía contarán con un mismo método de pago desde el 1 de abril del 2026. Este sistema se articula con la Cuenta Ciudad, plataforma digital ya utilizada en el metro de Quito y que ahora se ampliará a la capital mediante el uso de la tarjeta Ciudad. Con esta tarjeta, los usuarios podrán pagar sus pasajes en los 3 sistemas de transporte municipales. Para ello, las estaciones contarán con cajeros automáticos que permitirán realizar los cobros de manera ágil. La tarjeta Ciudad podrá recargarse en las estaciones del metro, trolebús y ecovía, así como en la página web Quito se mueve. Más adelante, según el municipio, se habilitarán más de 8.000 puntos de recaudación en toda la ciudad, incluido tiendas de barrio y farmacias. Pese a esta implementación, los usuarios también podrán seguir pagando sus pasajes en efectivo. Sin embargo, el objetivo es que cada vez más personas se sumen al sistema digital. El proyecto también contempla a futuro la incorporación de operadores de transporte público del sector privado, con el fin de que este mecanismo aborde toda la ciudad. Colombia y Ecuador se reunirán en Lima para zanjar crisis diplomática, según medio colombiano. En medio de una guerra comercial, los aranceles recíprocos y las acusaciones de supuestos bombardeos en la frontera, Ecuador y Colombia estarían listos para sentarse a negociar sus diferencias diplomáticas y lo harían en Lima, según adelantó un medio colombiano. Aunque la Cancillería ecuatoriana no reconfirma esta reunión en Lima, el medio Caracol sostiene que ambos países se encontrarían a finales de marzo, entre el 23 y 24, en el marco de una mediación de la Comunidad Andina. Dicha cita entre Ecuador y Colombia sería acompañada del secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, pero se desconoce si serán los presidentes de cada país los que asistirán al encuentro.
La reunión de Lima sería el segundo acercamiento entre ambos países, luego de que el 18 de marzo gobiernos de ambos países acordaron la creación de una comisión técnica binacional para analizar la bomba sin explotar en territorio colombiano. La bomba, que según Colombia pertenecía a Ecuador, fue encontrada el lunes en una zona selvática del departamento de Putumayo, a unos 200 metros de la línea de frontera, y fue detonada en una explosión controlada por militares colombianos. Hasta ahora, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró además que el país no ha recibido aún la nota de protesta anunciada por el presidente colombiano Gustavo Petro, e insistió en que cualquier diferencia debe tramitarse por los canales diplomáticos y con base en información técnica. Pero en el encuentro auspiciado por la comunidad andina, según reportan otros medios colombianos, se espera que el gobierno de Petro también aborde otros temas de la crisis diplomática con Ecuador, como la imposición de aranceles recíprocos que ya dejan pérdidas en ambos lados de la frontera. Quito amplía la restricción para transporte pesado en la Simón Bolívar y en la Ruta Viva. La restricción de circulación para transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva se ampliará en otras franjas horarias. La medida surgió tras una serie de siniestros de tránsito que dejaron personas fallecidas en estos corredores viales de Quito. Entre las acciones planteadas para reducir riesgos constaba limitar el paso de vehículos pesados en horarios específicos. Inicialmente, las autoridades definieron dos franjas, de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 16 a 20 horas. Sin embargo, la restricción prevista para la tarde y noche quedó postergada. Tras un nuevo siniestro ocurrido el martes 17 de marzo del 2026, el municipio decidió retomar esta medida y anunció su aplicación en el horario vespertino. El alcalde Pavel Muñoz informó que a partir de abril, la restricción para transporte pesado se aplicará también de 16 a 20 horas en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, una decisión que corresponde al último siniestro en el que una volqueta se volcó y provocó la muerte de un motociclista, señaló en el Consejo de Quito. En Radio Sucesos estuvo Omar Guerrón, dirigente nacional del transporte del Carchi. Habla de la situación real del transporte pesado en esa provincia. Escuchemos lo que dice. A tu pregunta, mire, nosotros estamos viviendo acá en la provincia del Carchi una situación muy crítica. Un puente internacional de Rumichaca totalmente cerrado para lo que es transporte internacional y también para lo que es vehículos livianos, porque los gremios, tanto del transporte pesado de la provincia del Carchi como del sur de Nariño, o sea, la ciudad de Ipiales, obstaculizaron con la finalidad de hacer ver a los dos presidentes de que la manera no es poner aranceles del lado ecuatoriano y también del lado colombiano, lo cual afectaría a un comercio internacional que quedaría totalmente nulo. Y prácticamente pues nosotros estamos en la desocupación sin poder hacer nada. Hay una balanza comercial de 2.800 millones que ha habido entre Ecuador y Colombia, lo cual somos beneficiados tanto en las importaciones como en las exportaciones y toda su cadena logística. Nuestro segundo socio comercial, Colombia, muchos productos importamos nosotros de Colombia que sirven de materias primas para nuestras fábricas, incluso en el tema de tener para las farmacias, muchísimos productos que nosotros traemos de Colombia y hoy no los podemos traer por el tema de la tasa de seguridad que impuso el gobierno ecuatoriano. De igual manera, todos los productos que nosotros exportamos hacia Colombia, como el aceite, como el maíz, como el arroz, como el aguacate, como el plátano, de igual manera no lo podemos hacer por el puente internacional de Rumichaca. Total, quedando en muchos sectores productivos, tanto de la costa como aquí en la provincia de Carchi, que no hacemos ninguna actividad en el momento. Ahora, están prácticamente paradas sus actividades. ¿Ustedes han decidido plegarse a estas protestas que ya se están dando desde el lado de Ipiales, desde el lado de Colombia? ¿Cómo esperan? Bueno, no sé, esta medida va a continuar. ¿Qué podemos esperar también los ciudadanos sobre esta situación? Mire, nosotros hemos hecho todas las gestiones, tanto en Colombia como en Ecuador, por parte de los gremios colombianos a través de sus autoridades, incluso llegar el día de ayer, anteayer, el día a Cancillería, acompañados del gobernador de Colombia, los señores concejales, alcaldes por parte de Nariño,
fueron a la Cancillería y hay el compromiso en la CAM para el 26 y el 27 de marzo reunirse los cancilleres de Ecuador y de Colombia. De igual manera, acabamos de ver en las noticias de que también la Cancillería ecuatoriana también estará presente en Lima, Perú. Lo que nosotros esperamos, el encuentro de las dos cancillerías o el encuentro de los dos gobiernos, que haya una solución, que sea otra manera de que se traten los temas, especialmente desde el gobierno ecuatoriano que está pidiendo seguridad a Colombia, pero que no sea el tema de una economía que vivimos los dos países, especialmente la gente de frontera, que hemos quedado prácticamente sin trabajo. No. Yo creo que esa no es la solución tiene que ser otra y eso se debe encontrar en las mesas de trabajo a través de la diplomacia. Ojalá sea así y se pueda dar una solución pronta. Conversamos con Omar Guerrón, dirigente nacional del transporte del Carchi, que hace 2 días, se plegaron esta paralización en Rumichaca, en la frontera, debido a estas complicaciones que ya son públicas y que lamentablemente están afrontando estos efectos de esta guerra arancelaria, porque nos dice prácticamente Omar, estamos aquí parados sin poder transportar mercancías. Muchas gracias por contarnos lo que sucede en la provincia fronteriza a la que usted representa. Un mensaje para las autoridades, cuál es el estado de la situación allá y qué le puede decir a la ciudadanía en general. Gracias, Andrés. Primero, agradecerles a todos los medios de comunicación que han hecho eco la necesidad de que se sienten los dos gobiernos. Quizás dejemos las ideologías a un lado y veamos y pensemos en nuestro país. No solamente pensemos en cuánto le vendemos a Ecuador o cuánto le vendemos a Colombia y cuánto nosotros vendemos como Ecuador, sino que vemos cuántas familias también quedan sin trabajo. Vemos que dentro del cordón fronterizo entre Colombia y Ecuador hay especialmente en el tema Carchi, 282 kilómetros, más de 70 pasos ilegales, y eso se está comenzando a fomentar más el contrabando, y eso es lo que nosotros no queremos. Los gremios organizados, las empresas de transporte, las empresas que hacemos comercio internacional, justamente es lo que nosotros hacemos la vía formal por el puente internacional de Rumichaca, pagando nuestros aranceles. Y yo creo que la solución, le vuelvo y le repito, no es poner un muro en el puente internacional de Rumichaca para que no haya comercio en estos dos países. Si nosotros, desde cuando comienza la República del Ecuador, siempre ha habido comercio entre Ecuador y Colombia. Nosotros nunca podemos cambiar de vecino. Nuestro vecino siempre ha sido Colombia. En Nariño, entre Carchi y Nariño, siempre ha habido esa familiaridad. Nos separa un río, sí, pero también nos une un puente con las mismas necesidades, porque nosotros, tanto en la provincia del Carchi como en la parte del Nariño, no vivimos de la industria, vivimos de la agricultura y también de lo que es el transporte y el comercio internacional. Les pedimos a las autoridades que vean en la parte también humana de que mucha gente es el que está quedando sin trabajo. Más de 200 empresas de transporte que se quedarán sin trabajo, tendrán que haber despidos de personal, mucha gente que vive del día a día, que tiene que llevar el pan de cada día a su casa y hoy no lo puede hacer por esa medida tomada por los dos gobiernos. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy importante conocer la realidad de lo que sucede en la frontera y de cómo le afecta esta medida política, esta guerra comercial a las personas de carne y hueso que se están tratando de ganar su pan de cada día. Así que muchas gracias por su reporte y por favor avísenos cómo se desarrolla la situación. En Impacto Informativo estuvo Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Habla de las denuncias del presunto bombardeo de Ecuador a Colombia. Escuchemos lo que dice. Todo lo que el presidente Petro ha denunciado carece realmente de, puedo decirle, de realidad, de verdad, ¿no? Porque hay varios factores de contradicción. En primer lugar, si es que esta bomba, porque ya dijo que habían habido muertes, heridos. 27 muertos, dijo. 27 cuerpos. Eso dijo el día de ayer. Y no ha explotado, ¿cómo han muerto? Si usted ve la foto de esa bomba, va a ver que está oxidada, se ve que es vieja.
Por otra parte, si es que fuese como dice Petro, que aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana bombardearon, ¿y dónde estaban pues todos los radares colombianos que no se dieron cuenta de que ha habido una incursión de aviones de guerra ecuatorianos? Como usted sabe, pues los radares de la defensa y de la navegación aérea están 24 horas al día funcionando. Y en Colombia hay mucho más ahora, porque las avionetas del narcotráfico se mueven para sacar la droga, sacar el oro, traer los dólares. Entonces, si no ha habido nunca una denuncia de una incursión aérea, ¿de dónde acá esa bomba fue lanzada por los ecuatorianos? Finalmente, mire usted, es imposible con los medios tecnológicos que se usan ahora que una bomba vaya a dispararse en territorio de un país vecino. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué en las redes? ¿Y por qué el escándalo? Porque es una tradición vieja y odiosa de los políticos utilizar la seguridad nacional, crear un espíritu de indignación nacional frente a la agresión. Acuérdese que la guerra del 95 fue porque Fujimori estaba de campaña para presidente y le dijeron que podía izar la bandera en Tigüinza, como hizo en el 81 el presidente de entonces. Oiga, entonces usan el tema de la seguridad. Casualmente, General Moncayo está en campaña electoral en Colombia, ¿no? Claro. Hace una excelente relación de hechos con lo que sucedió en el 95, porque estaba en campaña electoral el ingeniero Alberto Fujimori y su contendiente Javier Pérez de Cuéllar en algún momento empezó a repuntar. Y claro, tenían que inventarse un enemigo externo para darle mayor popularidad a Fujimori. Y le resultó, ¿no? Porque como era una dictadura, manejaba los medios, solo conocían los peruanos lo que él decía, pero ya después se dieron cuenta de lo que había pasado. Bueno, entonces, mire, yo lo que quiero insistir es en decir esto. Ecuatorianos y colombianos somos un solo pueblo. Hay una frontera trazada por la forma de vinculación de nuestros pueblos con el mundo europeo. Por la forma también como nos independizamos. Pero ecuatorianos, peruanos, colombianos somos un solo pueblo. Nuestros presidentes deben entender que no pueden ponerles a los pueblos hermanos en posición de amigo o enemigo. Peor todavía, utilizando con fines politiqueros o de interés de posición o de prestigio o porque estoy mal en las encuestas. Entonces, a mí me parece ridículo ver a un presidente colombiano haciendo denuncias evidentemente infundadas. Como me pareció ridículo cuando el presidente Noboa comenzó una guerra arancelaria con Colombia. Vea cómo están los pobres pueblos del Carchi, de Imbabura, los pueblos de los departamentos del sur de Colombia. Somos un solo pueblo. Nuestros presidentes tienen que entender que entre ecuatorianos y peruanos las autoridades tienen que dialogar, tienen que buscar salidas. Tanto daño, mire, le hemos hecho a nuestros países por estas ideologizaciones tontas. Acuérdese usted, Colombia y Perú eran capitalistas, Ecuador y Bolivia, hablando del Pacto Andino, la Comunidad Andina de Naciones, chavistas. Cuando firmaron Colombia y Perú los acuerdos comerciales con Europa, Ecuador lo firmó porque era chavista y era alineado con Irán, acuérdese usted. Hasta ahora no podemos siquiera entrar sin visa a Europa. Después firmamos acuerdos comerciales que no
tienen el mismo nivel de ventajas que se firmaron originalmente. Mientras mientras mantengan ideologizada la relación. Claro, ahora el problema es que Petro es de las izquierdas, Noboa es de las derechas, y a los ecuatorianos, ¿qué nos importa, pues? Y a los colombianos, ¿qué les importa, pues? Aquí somos un solo pueblo que queremos vivir en paz y que queremos que nuestros presidentes no se anden metiendo o no nos quieran meter a los ecuatorianos, a los colombianos, en sus disputas ideológicas o en sus alineamientos geopolíticos. General Moncayo, apelo a su experiencia en el campo militar, porque sobre esta bomba se ha dicho algunas cosas en las últimas horas. Se ha dicho que es una bomba de caída libre de tipo MK, generalmente fabricada en los Estados Unidos y Brasil, que no son teleguiadas, caen por efecto de la gravedad. Incluso hay un informe de New York Times que describió a la bomba como un cilindro de acero de casi 2 metros de largo, con forma de cigarro, cuya pintura verde oliva oxidada se descascaraba bajo el sol intenso. Eso a partir de las fotos. ¿Usted confirma estas versiones? Mire, el sentido común, el solo mirar, como le digo, esas fotos le hace entender a usted que no tienen nada que ver con lo que pasa ahora. Mire, ya los expertos dicen que esa es una bomba MK2 que seguramente fue lanzada contra las FARC por las Fuerzas Armadas colombianas cuando existían todavía las FARC como una unidad y no se habían disuelto en tantas disidencias. Por eso es admirable, ¿no? Claro, el señor Petro está en elecciones. Y por eso es admirable que gente que debería tener el mínimo de seriedad para las relaciones con gobiernos de países hermanos quieran utilizar este tipo de artimañas, si es así, y poner en problemas a los dos países. Ya problemas económicos están gracias a la guerra de aranceles, igualito que Trump, ¿no? Guerra de aranceles. Ahora nos han invadido el territorio los ecuatorianos. Mire, vengo diciendo en tantas entrevistas que he dado, y me felicito, mejor dicho, felicito al Ecuador y a Colombia y a Ecuador, de que hayan organizado una comisión. Las Fuerzas Armadas colombianas y peruanas se llevan magníficamente. Muchos oficiales ecuatorianos han estudiado en Colombia. ¿Por qué? Porque ellos han vivido esta guerra ya décadas, ¿no es cierto? Y porque además tienen un magnífico sistema de educación superior en el campo de la seguridad. Entonces, qué bueno que hayan comisiones, que se observe. De rebote, eso ya parece vernos la cara de bobos, ¿no es cierto? Entonces, que se aclare y que no llevemos estos problemas al nivel de un enfrentamiento entre los dos gobiernos, porque entre los pueblos ese enfrentamiento no existe. Lo del pijama iba en serio. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. A estas alturas del gobierno de Daniel Noboa, el allanamiento en horas de la madrugada es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Bueno, no a cualquiera. No, por ejemplo, a los contertulios y periodistas de Radio Campi. Pero, ¿y a los otros? A los que conciben su trabajo como algo más parecido a un ejercicio de contrapoder que a la práctica de repetición automática de mensajes y consignas. ¿Les podría ocurrir a ellos? Y bueno, considerado en frío, imparcialmente, la predecible selectividad con la que operan los agentes policiales y fiscales a cargo de este tipo de operativos, examinando sus documentos generales y mirando con lentes aquel decreto que prueba que nos encontramos en estado de excepción, con toque de queda incluido. Pues hay que decir que sí, podría, sin ningún problema, cualquier noche de estas, a ellos y a casi cualquier político de oposición, cualquier alcalde que no sea de ADN. Por cierto,
El estado de excepción rige en 9 provincias y un puñado de cantones, y el toque de queda se circunscribe apenas a 4 de ellas. Pero eso no quita que al presidente de la República le traicione el subconsciente a la hora de referirse a este último en un tuit de proyección internacional, como fue el que escribió esta semana en respuesta a las alaracas de Gustavo Petro sobre el hallazgo de una bomba sin explotar en un sembrío de coca de esos que han proliferado bajo su mandato. Dijo ahí Daniel Noboa que los familiares de Fito cruzaron el país en pleno toque de queda nacional. Nacional, caramba, ¿en qué estaría pensando? Volviendo a la selectividad de los allanamientos, es algo que maravilla el poco o ningún sentido del disimulo con que operan los agentes fiscales y policiales a su cargo. Te pueden allanar por una sospecha, justificada o no, normalmente no, incluso prefabricada, a veces, de lavado de activos por $80,000, como le acaba de ocurrir al alcalde de Cuenca por unos préstamos recibidos de sus propios familiares, mientras otros amasan su primer $1,000,000 sin tener otro ingreso que su sueldo de burócratas y no les pasa nada. Es el caso de Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, nuevo y feliz miembro del selecto club de millonarios ecuatorianos. O compran Radio Campi y la agencia de publicidad La Posta por $2.6 millones sin tener ni $1,000 en el banco. Y tampoco. Es que los allanamientos no tienen nada que ver con eso. Los allanamientos simplemente son algo que te puede ocurrir sin más ni más. Sí, hasta se les ocurrió a un grupo de humildes vendedores de periódicos. Sí, vendedores de periódicos, no más porque el gobierno necesitaba probar un punto. Vamos a ver, un allanamiento se entiende cuando su objetivo es encontrar una prueba importante que, de otra manera, no estaría al alcance de la Fiscalía. Por ejemplo, el teléfono de Henry Gaibor, el director provincial de la Judicatura de Pichincha, que presionaba a jueces honestos para hacerlos fallar a favor de narcotraficantes. En ese aparato debió encontrarse todo. Pero no le pareció interesante a la Fiscalía. En las casas de los Canillitas, en cambio, o en la del alcalde de Cuenca, al parecer, no hallaron nada. Más aún, las allanaron a sabiendas de que no encontrarían nada, nomás para probar un punto. Lo dicho, le puede pasar a cualquiera. Bueno, no a cualquiera. Artículo de Roberto Aguilar publicado en diario El Expreso. Los iraníes han vuelto a celebrar la Fiesta del Fuego, el antiguo festival del Shaharshanbe Suri, pese a la tensión y los ataques de Israel y Estados Unidos. Las celebraciones previas al Año Nuevo Persa, Nowruz, se han extendido por varias ciudades, a pesar de las advertencias del régimen que había prohibido encender fuego y usar pirotecnia. Reza Pahlavi, hijo en el exilio del último Shah, pidió a los ciudadanos que salieran a las calles y encendieran el fuego de la paz y la vida. Pero la celebración no estuvo exenta de tensión. En Teherán, fuerzas de seguridad irrumpieron en zonas residenciales. En algunos vídeos se escuchan incluso disparos. El apagón nacional de Internet dificulta conocer el alcance real de las concentraciones. Las autoridades habían movilizado a sus partidarios. El jefe policial advirtió que sería una noche decisiva e instó a no dejar las calles vacías. El Shaharshanbe Suri es una tradición milenaria, saltar sobre el fuego para dejar atrás lo negativo y comenzar el nuevo año renovado. En los últimos años, esta festividad se ha convertido también en una forma de protesta. El enviado estadounidense John Cole se reunió este jueves con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en Minsk, la capital de la autocracia eslava, mientras Washington presiona para que se libere a más presos políticos en este estado satélite de Rusia.
Más de 1.100 presos políticos se encuentran aún encarcelados en las cárceles bielorrusas. Muchos fueron detenidos tras las elecciones de 2020 que desencadenaron protestas generalizadas por su clara nulidad democrática, al igual que en anteriores procesos electorales. El Estado autoritario ha liberado a decenas de presos en los últimos meses bajo el marco de un acuerdo con Estados Unidos a cambio de la flexibilización de parte de las sanciones que les impone la Casa Blanca. Una líder de las protestas callejeras bielorrusas y el ganador del premio Nobel, Ales Bialyatsky, figuran entre los opositores liberados más destacados en los últimos meses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha buscado un acercamiento con Minsk desde su regreso al poder, dándole la bienvenida a su autodenominada Junta de Paz, un organismo diplomático bajo su mando y criticado como un intento de debilitar a Naciones Unidas. Un tribunal francés rechazó nuevamente el jueves la solicitud del Estado de suspender la sección Marketplace de la plataforma de comercio electrónico Shein, ratificando así el fallo de un tribunal inferior. La plataforma ha estado en el centro de la polémica durante varios meses debido a la venta de productos ilegales por parte de vendedores externos a través de dicha sección. El otoño pasado se detectaron varios artículos ilegales en esta sección reservada para los vendedores asociados de Shein, incluyendo pornografía infantil, armas de categoría A y medicamentos prohibidos. El Tribunal de Apelación de París dictaminó que ya no existen fundamentos suficientes para la acción de las autoridades, puesto que dichos productos han sido retirados. A pesar de este fallo, los problemas de Shein en Europa persisten, puesto que Bruselas investiga actualmente si la empresa incumple una serie de obligaciones derivadas de la Ley de Servicios Digitales. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.